Y en ese orden de idea, entonces, quiero que leamos Santiago 4:1. Porque veíamos que los problemas externos que hay muchas veces, los que no nos dejan avanzar, que no amamos a Dios, porque no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Y luego no amamos al que vemos, porque no nos estamos amando nosotros mismos, y no nos amamos nosotros mismos, porque muchas veces no hay perdón, no nos hemos perdonado por nuestros errores, y por otras situaciones más. Y entonces aquí venía otra cosa que me llamaba la atención, y es que dice en Santiago 4:1, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, esta es la versión Reina Valera 1960, pero quiero leer la Biblia de las Américas. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Dice, y está preguntando. Y eso me llama la atención a mí, porque hoy vemos que hay muchos conflictos. Por ejemplo, hay conflictos dentro de las iglesias que no dejan avanzar, lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que no puede haber unidad, no se avanza porque hay guerras, porque hay conflictos. Y ahí usa dos palabras distintas que ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, cuando habla de guerra, dice, no vienen de vuestras pasiones, dice, que combaten en vuestros miembros. Entonces ahí da la razón, dice, ¿por qué hay tantas guerras y por qué hay tantos conflictos entre vosotros? Dice, porque vienen de vuestras pasiones que están combatiendo en vuestros miembros. ¿Y por qué les mencionaba yo lo del amor, verdad? Que dicen, no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Porque de igual forma muchas veces no hay unidad dentro de nosotros, sino que dentro de nosotros se está librando una batalla con nosotros mismos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que a veces hay personas que dicen, es que hay días que ni yo mismo me soporto, ¿verdad? O ni yo mismo me aguanto. En algún momento lo reconocen porque hay un conflicto dentro de él que se está librando, y que la batalla ha comenzado dentro de la persona. Y entonces, así como el amor, que ámate a ti mismo, vas a amar a tu prójimo, amas a tu prójimo, amas a Dios, entonces de igual forma eso se va reflejando, empieza adentro. Como no hay paz interior, sino hay un combate dentro de él, entonces ese combate se va a manifestar a las demás personas, y luego ese combate también se va a manifestar a Dios, ¿verdad? Porque hay personas que se pelean con Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, Dios, y mira, ¿y por qué a mí me pasa esto? Y a todos nos ha pasado, tal vez en algún momento, o tal vez no a todos, ¿verdad? Pero a muchos, digamos, nos ha pasado que a veces estamos tan contrariados, o con un conflicto tan grande dentro de nosotros, que terminamos peleando con la gente alrededor y terminamos peleando con Dios. Y entonces me llama la atención porque aquí cuando dice, no viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Y cuando nosotros vemos en Romanos 7:19, quiero que vayamos a ver. Nosotros nos encontramos con un apóstol de Jesucristo, que no era cualquier apóstol, sino que era perito arquitecto de la iglesia. Para mí era un apóstol de un nivel muy alto y que tenía mucha revelación de Dios. Y en el capítulo 7 de Romanos, él habla y dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, dice. Y ahí empieza un conflicto dentro de él. Porque él quisiera, dice, él no hago lo que deseo, él tiene un deseo dentro de su corazón y él dice, yo quiero agradar a Dios. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Sobre todo cuando empezamos en el caminar con el Señor. Decimos, yo quiero caminar con el Señor, pero miren, no logro, siempre termino haciendo lo malo. Y después dice, y si lo que quiero hacer,
y si lo que no quiero hacer, dice, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y entonces ahí vemos algo que pasa sobre la voluntad de la persona, porque él en su deseo y en su voluntad, él quiere agradar a Dios. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Y ahí es donde exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo tiene un conflicto aquí, y si se recuerdan lo que nosotros leíamos en Santiago cuando dice que de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes, y cuando habla ahí de miembros, utiliza la misma palabra, que es la palabra griega 3196, que es melos, dice. Y melos se refiere, dice, a cualquier extremidad, dice, o parte del cuerpo, que vienen y se vienen a contraponer a la voluntad de Dios. Y vemos a un apóstol que no era nuevo, imagínense, él ya está escribiendo una epístola, le está escribiendo a la iglesia, está pastoreando, por así decirlo, a la iglesia de Cristo, está estableciendo los cimientos como perito arquitecto, y él se encuentra en esas luchas. Pero él es tan sincero de abrirse a la iglesia para decir, miren, esto es una realidad, ¿verdad? Hay una guerra que se está peleando. Y entonces regresemos a Santiago. Y ahí vamos a encontrar uno de estos primeros miembros, y es Santiago 3:5. Y miren lo que dice, así también la lengua, dice, es un miembro, dice. Y cuando utiliza esa palabra miembro, es esta palabra griega 3196, que es extremidad o parte del cuerpo, dice, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, dice. Dice, mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y ahí empieza a aparecer, y ese es uno de los primeros miembros que aparecen. Y ahí podríamos hablar mucho de la lengua, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos mencionar que hay a veces palabras que duelen más que un golpe, ¿verdad? O que duelen más que una bofetada. Porque, por ejemplo, una bofetada o un golpe lo puede dejar a uno ardiendo y doliendo, y tal vez van a pasar 3 días, tal vez se pone hielo, tal vez se pone vinagre o algo para sentirse mejor, y luego el cuerpo se regenera y va a estar bien. Pero a veces hay palabras que hieren internamente y que pueden causar más daño, ¿verdad? Y por eso dice, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, dice. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros, dice, la cual contamina todo el cuerpo, dice. Es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y eso me llama la atención también, porque al final, como cuerpo, todos estamos interconectados, ¿no? Por ejemplo, más adelante, cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Corintios, dice, todos somos miembros, utiliza la misma palabra, somos miembros de Cristo. Pero al decir somos miembros se refiere a esta palabra melos, que es somos una extremidad o somos una parte. Y dice, nadie le puede decir a la mano que por qué hace esto o no hace aquello, porque cada uno de los miembros cumple una función dentro de nosotros. Pero cuando hay un miembro, por ejemplo, que está actuando mal, como pasaba en la iglesia de Corintios, que lo hemos mencionado, ¿verdad? Que había un joven o un miembro de la iglesia de Corintios que dice que se estaba metiendo con la esposa de su papá. Y tanto así que Pablo les dice,
Pero miren, ni en el mundo se escuchan cosas así. ¿Y cómo sucede, verdad? A veces lo hemos comentado con Miriam, a veces hemos conocido gente que ni cristiana es, pero vive una vida, uno dice ejemplar. Las familias que tienen, los hijos que tienen una vida ejemplar. Entonces, quiere decir que muchas veces dentro de las iglesias se podría abrir ese portillo, ¿verdad? Para que el enemigo aproveche y sucedan cosas que ni siquiera afuera se miran. Pero lo interesante es de que con un miembro que vaya hacia el mal, todos los demás miembros van a ser contaminados. En el caso de la iglesia de Corintios, viene el apóstol Pablo y les dice, miren, dice, a él ya se le habló, no quiere entender, entonces reunido yo con ustedes en espíritu, dice, al tal hemos entregado a Satanás. ¿Y dónde está eso? Eso está, ahorita les voy a decir, está en 1 Corintios 5:5. Y fíjense que a nosotros nos podría parecer extremo, dice, entregada ese tal a Satanás, dice, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, en el día del Señor Jesús. Entonces, esto me recuerda el otro pasaje cuando Jesús le habla a sus discípulos y le dice, si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de caer, y está utilizando otra vez esa palabra melos que habla de miembro, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, dice. Y utiliza una palabra, está en Mateo 5:30, cuando dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y la palabra que usa es ecopto, que significa cercenar o cortar, pero me llamó mucho la atención también, porque dice que figurativamente es una palabra que también puede significar frustrar o estorbar. Y entonces eso me recordaba a mí, por ejemplo, de Samuel, que dice que al igual que el profeta que lo había precedido a él, sus hijos se habían desviado y se habían apartado de Dios. Sin embargo, aunque sus hijos se habían desviado, Dios a él no le demanda y no le dice, por cuanto no cuidas a tus hijos, yo te quito del ministerio, como había hecho con el profeta Elí. Y entonces dice que no lo hizo con él porque él había estorbado el pecado. Al final hay un libre albedrío donde los hijos tenían que tomar la decisión y pues ellos decidieron mal y ellos son cortados, pero a Samuel no lo cortan porque él había hecho ecopto, o había estorbado, o había frustrado. Como cuando vemos a veces en las películas que tienen una gran conspiración y de espías, pero viene alguien y estorba ese plan. Y esa es la palabra que está utilizando acá. Y entonces dice que nosotros debemos, dice, si tu mano derecha, dice Mateo 5:30, te es ocasión de caer, ecopto, o córtala, o estórbala, o frústrala. Pero quiero que leamos en Mateo 5:30 porque dice otras cosas muy interesantes. Y dice en el verso 31, quiero ver, no, en el verso 30, perdón, dice que es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, en otro pasaje, viene el Señor y empieza a hablar. Acá mismo dice, si tu ojo derecho, bueno, empieza a hablar desde el verso 27, en Mateo 5:27, por ejemplo, empieza hablando del adulterio. Como se recuerdan que estábamos hablando que nuestros miembros, ya lo vimos, ¿verdad? A veces pueden ser nuestras manos, pueden ser nuestros ojos, puede ser nuestra lengua, puede ser nuestros pies, porque dice la Biblia habla de pies que corren presurosos al mal. Cuando habla de pecados sexuales también
en Corintios, dice cómo vamos a dar los miembros de Cristo, dice, para ser los miembros de una ramera. Entonces, está hablando de todos los miembros, y por eso en otro pasaje dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios, dice. Ya son de Dios, pero nos toca a nosotros estarlo rindiendo diariamente. Por eso dice también el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero luego viene y dice que si alguno, dice, hace tropezar a alguno de estos pequeños, dice, como miembro. Cuando veíamos, por ejemplo, lo de las frutas, ¿verdad? Cuando dice una fruta podrida, pudre a las demás. Y yo no entendía muy bien eso hasta que me lo explicó alguien de supermercado de frutas y verduras, que yo les contaba, que él decía que sueltan como un gas, acetileno o etileno, algo así es el nombre, no recuerdo muy bien. Pero ese gas viene y empieza a contaminar a todas las frutas que están alrededor. Por eso dice la Biblia, júntate con sabios y serás sabio, ¿verdad? Por eso cómo es de importante ver con quién nos estamos relacionando, ¿verdad? Porque nos puede acercar a Dios, puede ser de bendición o nos puede enfriar. Si vemos, por ejemplo, en la Biblia, cuando habla de Luzbel, dice, y la maldad y la iniquidad, se juntaron dos potestades que lo terminaron de hundir. Pero vemos también cómo, por ejemplo, Pablo y Silas, se unían dos entidades que eran de parte de Dios y también hacían algo bueno. Pero dice que utiliza una palabra que es la palabra griega 4624, y eso me llamó la atención porque es una palabra que se llama escandalizo, y habla de escandalizar, y eso me llamó la atención, porque miren pues cómo va todo. Ya vimos de que primero la lucha es interna, y luego cuando esa lucha interna no se controla, se exterioriza, y entonces viene y empieza a crear escandalizo, o el griego 4624. Y esa palabra significa, además de escandalizar, dice, también significa entrampar, hacer tropezar, incitar a pecar, dice, o apostasía. Yo me recuerdo que un amigo me regaló, híjoles, hace muchos años, un libro que se llamaba Atrévete a ser diferente. Y en la portada había un montón de limones, verdes creo, o amarillos, y había uno que era de otro color y resaltaba, entonces decía, atrévete a ser diferente, y hablaba de no dejarse llevar por la presión de grupo o por el movimiento del mundo. ¿Se recuerdan que veíamos que para conocer la voluntad de Dios dice, no nos adaptemos a este mundo? Y entonces esto nos habla de que estas personas buscan como ganar más adeptos. Como decía aquel refrán, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Si no soy solo yo, entonces es menos malo. Entonces, como quien dicen, únanse. Pero dice, mejor sería atarse, dice, una piedra de moler al cuello y lanzarse al fondo del mar, que ser escandalizo, o ser de escándalo, o ser de tropiezo para uno de estos pequeños, dice. Y luego, entonces, si ya vimos que hay un conflicto dentro de nosotros y hay que tenemos que empezar venciendo, tenemos que ponernos en paz con nosotros mismos. Entonces, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Si no vienen de vuestros propios miembros que combaten. Hay una batalla, veíamos la batalla del apóstol Pablo. Entonces, lo contrario a una batalla o lo contrario a una guerra es la paz. Y la paz viene y también va a traer comunión. Y esa comunión lo encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 6:14, cuando dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y luego en 1 Juan 1:8 dice
que lo que palpamos, lo que vimos, lo que tocamos, eso les enseñamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros, dice. Y utiliza esa palabra. Y en primera de Juan también 1:6, leámoslo si quieren. En primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo contrario, entonces, a conflictos, a guerra entre miembros, que es tanto, se aplica tanto internamente como dentro de la iglesia o dentro de las comunidades cristianas, va a ser esta paz, esta coinonía o esta comunión. Pero uno de los primeros pasos que necesitamos entonces para alcanzar esa paz interior es andar en luz. Y andar en luz significa exponernos a la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia va a venir y nos va a traer luz sobre cosas que nosotros tal vez no entendíamos. Por ejemplo, a veces decíamos, ¿y por qué tanto lío con este hermano? Es que nadie se lleva bien con él. Miren, por ejemplo, ahí donde estoy trabajando ahora. A veces he conocido a un par de personas que con todo mundo se pelean. Están peleando con todo mundo. O sea, es casi solo uno o dos que medio los llevan. Yo digo, porque ellos mismos están peleando dentro de ellos. Entonces, uno de los primeros pasos para salir de ese conflicto, de esa guerra, esa batalla, es venir a la luz. Y venir a la luz de la palabra. Y venir a la luz del Espíritu Santo. Si nosotros vemos en Génesis, cuando Dios empezó a restaurar todo el caos que había en el mundo, porque el mundo llegó un momento en el que se volvió un caos. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que hace Dios entonces es decir, sea la luz, hágase la luz, porque entonces esa luz nos va a permitir identificar. Por ejemplo, cuando a veces es de noche y botamos algo, ahora con los celulares, ¿verdad? Que ya traen linterna, venimos, los encendemos y empezamos a alumbrar, pero la luz nos ayuda a encontrar eso que perdimos. Entonces necesitamos esa luz, porque dice que esa luz nos va a llevar a tener comunión.